Ahí tenían ejemplo, creo, ¿no? ¿Quién quiere leer? ¿Naya? A ver. Ya. Eh, a ver, Hilata Yatichiri. Ya, Gilata Francisco, Yaranim. Ya. Hilata Yatichiri, Aski Uruki Panaya, Komaraki Kuyakanakaro, Hilatanakaro. Naya Uyarta, tiempo presente singular. Verbo kakuña. Ya, Naya kakoskta. Humaj kakoskta. Hupaj kakoski. Wasaj kakostan. El otro ejemplo con verbo libirantaña. Nayaj libirantaskta. Humaj libirantaskta. Hupaj libirantaski. Hiwasaj libirantasktan. Ahora, otro verbo con tiempo presente plural. Verbo talarantaña. Nanakaj talarantasipta. Humanakaj talarantasipta. Hupanakaj talarantasipki. Hiwasanakaj talarantasiptan. Con el verbo epirantaña. Nanakaj epirantasipta. Humanakaj epirantasipta. Hupanakaj epirantasipki. Hiwasanakaj epirantasiptan. Ukawa hilata yartijit. ya, Waleki, Naya Ruth, Yatichiri. Naya. Naya. Ruth, Oscar, Jessica, ya, Ruth, después Jessica. Naya, Yatichiri. Ruth, Nayaste Jessica, Yatichiri. luego Lidia, luego Isabel, ¿ya? Ruth, Yaranim. Asquiero que Panaya Yatichiri. Con el verbo umaña. Nayaj umaskta, humaj umaskta, upaj umaski, hiwasaj umasktan, nanakaj umasiptan, umasipta, humanakaj umasipta, upanakaj umasipki, hiwasanakaj umasiptan. Ok, Unjaña, vale. el verbo unjaña más. Ya, Nayaj unjaskta, humaj unjaskta, upaj unjaski, hiwasaj unjasktan, nanakaj unjasipta, humanakaj unjasipta, upanakaj unjasipki, hiwasanakaj unjasiptan. Waleki, siguiente. Asker Maki Yatichiri, yo he hecho con el verbo alhaña en el singular Nayaj alhaskta, Huma alhaskta, Hupala alhaski, Hiwasa alhasktan. En el plural Nanakaj alhaskta, Humanakaj alhaskta, Hupanakaj alhaspi, Hiwasanakaj alhasiptan. Con el verbo kilcaña. Nayaj kilkaskta, Huma kilkaskta, Hupa kilkaski, Hiwasa kilkasktan. En el plural, Nananaka kilkaskta, Humanaka kilkaskta, Hupanaka kilkaski, Hiwasanaka kilkasiptan. Ya, siguiente. Aski Ukipan Yatichiri. Ya, Yaranim, Gilata Villanueva. Yo después de quién soy. Chapiri, verbo mancaña. Nayaj mancaskta. Humaj mancaskta. Upaj mancaski. Hiwasaj mancasktan. Nanakaj mancasipta. Humanakaj mancasipta. Hupanakaj mancasipki. Hiwasanakaj mancasiptan. Caspa Gilata. Walek, siguiente. Naya Naya, Yatichiri. Yatichiri. Ya, Isabel, Lidia. Ya. Ya. Yatichiri igual hecho con mancaña. Ya, Nayaj mancasta, humas mancasta, hupaj mancaski, hiwasaj mancastan. Al plural, nanakaj mancasipta, hupanakaj mancasipta, hupanakaj mancaski, hiwasanakaj mancasiptan.
Ya, Lidia, Lidia. Con el verbo nuasiña. Nayaj nuasista. Humaj nuasista. Hupaj nuasiski. Hiwasaj nuasistan. En plural nanakaj nuasisipta. Humanakaj nuasisipta. Hupanakaj nuasisipki. Hiwasanakaj nuasisiptan. Con el verbo alaña. Nayaj alaskta. Humaj alaskta. Hupaj alaski. Hiwasaj alasktan. Nanakaj alasipta. Alasipta. Humanakaj alasipta. Hupanakaj alasipki. Hiwasanakaj alasiptan. Kaki datichiri. Guareki, Chitimpis. Askyurukipan. Askipan, Yaran Puyaca Gabriela. Sancaña. Nayak sankasta. Kuman sankasta. Kupak sankaski. Hiwasak sankasta. Nanakaj sankasipta. Humanakaj sankasipta. Upanakaj sankasipki. Siwasanakaj sankasipta. Gualekiu, Chitimpis. Ya, entonces hemos visto presente continuo, ¿sí? Entonces hemos dicho, sí, adelante. Un ejemplito, por favor. Con el verbo munaña. Ya, Munayaj, munasta. Humaj, munasta. Hupaj, munasti. Hiwasaj, munastan. Y en plural, nanakaj, munasipta. Humanakaj, munastan. Hupanakaj, munasi. Hiwasanakaj, munastan. Tengo otros verbos que ya han repetido. ya. Ya. Entonces repasamos un poco. Hay algunos que se han olvidado algo, pero está bien, ¿sí? Entonces, esto es la terminación, ¿no ve? Entonces, hemos dicho cuando es singular, van a terminar en SK, ¿no ve? ¿Sí? Esta es la terminación para cuando es singular, ¿ya? Singular. Entonces, decimos, por ejemplo, un verbo iquiño, ¿ya? Iquiño. Voy a copiar en todos iquiño. Entonces, en singular, quitamos la ña, ¿sí? Eso es lo que definitivo ña. Colocamos el SK, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, aquí la elisión vocálica. Entonces, la terminación, ikisk, ta. ¿No ve? Aquí igual, quitamos la ña, colocamos el SK con elisión vocálica, la terminación segunda persona, ta. Tercera persona, quitamos la ña, ponemos el SK con elisión vocálica, y como termina en vocal A, la terminación en I. Cuarta persona, iquiña, borramos la ña, colocamos el SK con elisión vocálica y la terminación tan. Esto es singular. Entonces dice, Nayaj ikiskta, humaj ikiskta, hupaj ikiski, hiwasaj ikisktan. ¿Lo ve? ¿Hanao no ve? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Está todo claro? Vale, Hanaskiu. Ya. Ahora, en plural, hemos dicho que esto es ya diferente, no es lo mismo, ¿no ve? Entonces, para pluralizar, hemos también manejado una, en vez de SK, hemos dicho que podemos manejar lo que sería, ¿sí? ¿No ve? Volvamos a trabajar en ese ejemplo, ¿ya? Iquiña, ¿no ve? Iquiña. Ese es el verbo, ¿no? Ahora, de la misma forma, quitamos la ña. Ahora, aquí colocamos sip. ¿Sí? Sip. Así.
Pues tal vez la terminación son dos sufijos, pero la terminación lo vamos a manejar el sip, ¿sí? Plural. Y aquí recién la terminación, ta. ¿Ya? Aquí también. Entonces, después de la ña, ponemos sip, da. Sip, da. Luego, en piña, ponemos sip, y, ¿no? Y quiña, colocamos sip, dan. Pues va a decir, nanakaj, ikisipta, humanakaj, ikisipta, hupanakaj, ikisipki, hiwasanakaj, ikisiptan. Hanajaya, esto va a ser plural. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, wale panaskiu. Ya, vale. Eso es tiempo presente continuo, ¿ya? Pues hemos visto tiempo presente y hemos visto tiempo presente continuo. Ahora, por ejemplo, este va a ser bien útil, bien necesario cuando estemos conjugando. Por ejemplo, yo digo, Nayaj, ¿no? Utana, Yatichaska, ¿no ve? Ahí está, ¿ve? En este caso esto, ¿no? Nayaj, Utana, Yatichaska, ¿no? Pues Nayaj, Ikiñajana, Ikiskta, ¿no ve? Nayaj, Utana, Mankaskta, tiempo presente continuo. Entonces, generalmente cuando formamos una oración, lo hacemos en tiempo presente continuo. ¿Ya? Entonces, esto no se van a olvidar. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a otro tiempo. ¿Ya? En este caso, vamos a ver lo que es el tiempo futuro. ¿Ya? Tiempo futuro. Cuando conjugamos tiempo futuro, el tiempo futuro tiene la siguiente terminación, ¿ya? Entonces, igual en singular y en plural. La anterior terminación siempre era para el tiempo futuro y para tiempo, presente y presente continuo. Ahora, para el tiempo futuro, la terminación primero va a ser, ¿no? La diéresis, ¿sí? Diéresis en la última vocal. Luego va a ser ta, así. ¿Están viendo, no ve? ¿Está allá? ¿Sí? Luego, Eso ya te quiere. ni, ¿ya? Ni. Luego, terminación, ña, ni. ¿Ya? ña, ni. Eso es la terminación tiempo futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Primera, segunda, tercera, cuarta persona. Ya sea en singular o en plural, ¿ya? Singular o plural, la terminación va a ser lo mismo, esto, ¿ya? Ejemplo, a ver, un verbo cualquiera, Estudiar. ya, estudiar. Entonces, nuestro ejemplo es estudiar, ya, ya te baña, ¿ya? Este es nuestro verbo, ¿sí? Nuestro verbo. Entonces, a esto quitamos el infinitivo ña. Ahí está, le quito. Y a la última vocal le pongo la diéresis, ¿no? ¿Sí? Nayaj, yateca. ¿No ve? Está claro, ¿no ve? Como aquí está, por ejemplo, solamente la diéresis, aquí me dice, entonces la diéresis solamente se coloca a la última vocal. Puede ser cualquier verbo. Hanajaya. Está claro, ¿no ve? Panaskiu, hana, hana. ¿Ya? Ahora, segunda persona, ¿no? Entonces ya te caño. Ahora quitamos el infinitivo y me dice que debo colocar diéresis en la última vocal y agregar la terminación ta. Entonces, humaj, ya te ka, ta. ¿No ve? Humaj, ya te ka, ta. Tercera persona, kupaj, ¿no ve? Pues aquí me dice, hay que colocar, no quitamos el infinitivo y me dice que tengo que colocar la terminación ni. Jupaj, ya te ka, ni. Y finalmente, cuarta persona, quitamos el infinitivo ña, ¿no?
Entonces, hiwasaj, yateqa, en este caso, repetimos la terminación infinitivo, pero aquí con vocal, ña, ni. Hanajaya, ¿queda claro? Quizá. ¿Ya? Entonces recuerden, con cualquier verbo, ¿no? Entonces, siempre va a ser esto, ¿no? Entonces, yateqa, yateqa, yateqa. ¿No ve? Ahora aquí es el mismo infinitivo, pero lo estamos poniendo como eh, terminación, ¿ya? Bien, eso en cuanto a lo que es una conjugación en la forma singular. Ahora, en la forma plural, ¿ya? Ya, en plural. En la forma plural, ¿recuerdan qué sufijo se utiliza para pluralizar los verbos? Amtaptati. El sí, El pja, El pja. Entonces, PXA. PXA es un pluralizador de plural, voy a colocar, de verbo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos a colocar yatecaña. A ver. A esto lo voy a pluralizar. Pues quito el infinitivo, yateca, coloco el PXA y en la última vocal la terminación, ¿no ve? La diéresis, ¿no ve? Pues dice nanakaj yateca. ¿Está claro? ¿Se entiende, no ve? Solamente lo hemos pluralizado y la diéresis va en la última vocal. ¿Sí? Segunda persona, yateca ña, ¿no ve? Entonces, humaj, ¿no ve? Humaj yateca, humanakaj sería, ¿no? Humanakaj yateca, aquí ponemos PXA y a esto colocamos la diéresis y colocamos la terminación ta. Humanakaj yatekapja ta. ¿Sí? Tercera persona sería Jupanaka, ¿no ven? Entonces colocamos Jupanakaj yatekap. Ahora aquí PXA, la terminación ni. Jupanakaj yatekapja ni. ¿Sí? Finalmente, Hiwasanakaj, ¿no ven? Yatekap ja, ña, ni. ¿Sí? Entonces aquí está PXA pluralizado y la terminación ña, ni. ¿Quedó claro alguna pregunta? Hanati, esto sería la forma singular y la forma plural. ¿Sí? ¿Qué estaría diciendo entonces? Enseñaré. No, Enseñar. ya te calles a aprender, ¿no ve? Ujú. Aprenderé. estudiar. Yo Sí, voy a... aprender, estudiar, ¿ya? Entonces esto sería, nosotros aprenderemos. Ustedes aprenderán, ellos aprenderán, nosotros aprenderemos, así más o menos, ¿no? ¿Ya? Tiempo futuro, estamos en tiempo futuro, ¿ya? Hanati, Hanicha, a ver, para que se vean claro, escriban un ejemplo en singular y otro ejemplo en plural, ¿ya? Puede ser con el mismo verbo si quieren, pero escriban, ¿ya? Anchito yaraphan, ¿ya? Tertaphan.
puedo leer. Ya, Uyaranim. He hecho con el verbo umaña. Naya, uma, umata, upa, umani, hiwasa, umañani, nanaka, umapja, humanaka, umapjata, hupanaka, umapjani, hiwasanaka, umapjañani. Ya, Naya Hilata. ya. Nayara. Naya. Uyaranim. Hilata Naya Hawa. Naya. It is Ular Pani. Naya Hilata. Uyaranim. Ya. Singular Naya con el verbo anataña. Singular Nayaja anata. Humaja anatata. Hupaja anatani. Iwasaja anatañani. Plural nanakaja anatapja. Hupanakaja anatapjata. Humanakaja anatapjata. Hupanakaja anatapjani. Iwasanakaja anatapjañani. Walekeo. Nayara Hilata Yatichiri. Ya, Uyaranim. Ya. Naya Payapha. Uma. Payapha. Singular Naya primero. Payapha. Humah Payaphata. Hupah Payaphani. Hiwasah Payaphañani. Plural. Nanakah Payapha. Humanakah Payaphata. Hupanakah Payaphani. Hiwasanakah Payaphañani. Ya, ahora no has hecho la diferencia entre singular y plural. A ver, revísalo. Ya. Naya Yatichiri, A ver, Ya. Lidia. Yatika. con el verbo irnakaña. Nayaf irnaka. Humaf irnakata. Hupaf irnakani. Hiwasaf irnakañani. Nanaka irnakapja. Humanaka irnakapjata. Hupanaka irnakapjani. Hiwasanaka irnakapjañani. Y muy bien. Entonces, el pluralizador, el PXA, solamente en el plural, ¿ya? Siguiente. Naya Chiri. ¿Ya? Naya Yatichiri. Allá. Empiece. Allá. Sí. Con el verbo itaña. Naya está. Humaj istata. Hupaj istani. Istañani. ¿Ya? El otro es plural istapja. Istapjata. Istapjani. Istapjañani. ¿Ya? Naya Yatichiri. Verbo pichaña. ¿Ya? Nayaj pichaj. Humaj pichata. Hupaj pichani. Hiwasaj pichañani. Plural nanakaj pichajja. Humanakaj pichapjata. Hupanakaj pichapjani. Hiwasanakaj pichapjañani. Waleki. Yatichiri Narak Yatani. ¿Ya? Con el verbo mancaña. ¿Ya? Nayak manca. Humak manca.
Manqata, Jupaj Manqani, Hiwasaj Manqañani, con el plural. Nanakaj Manqapja, Jupanakaj Manqapjata, Humanakaj Manqapjani, Hiwasanakaj Manqapjañani. Ya, ¿vale, Kio? Teacher. Yatichiri con el verbo reír. Villanueva, luego Ruth, ya, Villanueva, dale. Y luego yo. Así Ya, que luego Corina. con el verbo reír. Nayaj laru. Humaj laruta. Upaj laruni. Ahora, en Anakaj larupja. Humanakaj larupjata. Upanakaj larupjani. Hiwasanakaj larupjañani. Ya, Ruth, luego Corina. Yatichiri. Con el verbo laruña, nayaj larua, umaj larutawa, upaj laruniwa, hiwasaj laruña niwa, nanakaj larupjawa, umanakaj larupjatawa, upanakaj larupjaniwa, hiwasanakaj larupjañaniwa. Ya, ¿vale, Kio? Ya acá, Corina. Con el verbo ir. Nayak sara, humak sarata, hupak sarani, hiwasak sarañani. Plural. Nayak sarapja, humak sarapjata, hupak sarapjani, y hiwasak sarapañani. Ya, entonces en plural, el pronombre personal, nanakaj, humanakaj, hupanakaj, hiwasanakaj, nada más, ¿ya? Javier Gastelu. Con el verbo iquiña, dormir. Nayaj iki, humaj ikita, jupaj ikini, hiwasaj iquiñani, nanakaj ikipja, ipija, humanakaj ipijata, jupanakaj ikipjani, hiwasanakaj ipipjañani. Ya, ¿vale, Kio? Richard Calizayam. Nanakaj, perdón, en singular, Nayaj hacha, Humaj hachata, Jupaj hachani, Hiwasaj hachañani, en plural, Nanakaj hachapja, Humanakaj hachapjata, Jupanakaj hachapjani, Hiwasanakaj hachapjañani. Ya, ¿vale, Kio? Néstor, Gilata Néstor. Yatichiri. Con el verbo jugar. Nayaj anata, humaj anatata, jupaj anatani, hiwasaj anatañani. Plural. Nanakaj anatapja, humanakaj anatapjata, jupanakaj anatapjani, hiwasanakaj anatapjañani. ¿Vale, Kio? Kitimpis. Naya yatichiri. Ya. Nayaj, con el verbo yatichaña en singular. Nayaj yaticha, humaj yatichata, upaj yatichani, hiwasanakaj yatichañani. En plural. Nanakaj yatichapja, humanakaj yatichapjata, jupanakaj yatichapjani, hiwasanakaj yatichapjañani. ¿Vale, Kio? Kitimpis. Naya yatichiri. Ya, Cecilia, luego Emilio, ¿ya? Naya. Humaj eujata, jupaj euja. Nanakaj eujapja, humanakaj eujapjata, jupanakaj eujapjani, hiwasanakaj eujapjañani. ¿Vale? Gilata Emilio. Umaña, Naya uma, jupa umat, jupa uman, konan. Umata. Juma
umata, hupa umani, hiwasa umañani, nanakaj umapja, hupanakaj umapjata, hupanakaj umapjani, hiwasanakaj umapjañani. Wale equipo mío. Ya, Kitimpis. Nayak, yatichiri. Ya, Gabriela. Armaña. Nayak arma. Kumaj armata. Kupaj armani. Hiwasaj armañani. Plural. Nanakaj armapja. Humanaj armajakta. Hupanakaj armajani. Hiwasanaj armajañani. Ya, Walekiu. Hanat, Amuyasit, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ya, ahora lo siguiente, ¿no? Entonces también aquí podemos afirmar, ¿no? Agregando el sufijo wa. Entonces lo único que decimos, ¿no? Nayaj yateqa wa, ¿no ve? Directamente. Humaj yateqa ta wa. Hupaj yateqani wa. ¿No ve? Hiwasaj yateqañani wa, ¿no ve? Pues agregamos. Sin edición, nada. Directamente agregamos la wa. ¿Ya? Nanakaj yateqapja wa. Humanakaj yateqapjata wa. Hupanakaj yateqapjani wa. Hiwasanakaj yateqapjañani wa. ¿No ven? Entonces, también se puede conjugar una afirmación en tiempo futuro, ¿no? Con la terminación wa. La traducción, el significado exactamente es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Hanat, Hanicha, Hamasa, Olikiti. Una pregunta, Yachitiri, ¿cómo debemos identificar, cómo podemos manejar con la wa o sin la wa al momento de escribir o al momento de hablar? Ya eso tiene que ver con la práctica, el contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a afirmar, ¿no? Nayaj manqawa, ¿no? Entonces, estoy diciendo, es una afirmación, entonces tengo que escribir con wa, ¿ya? De hecho, por ejemplo, yo digo, karoro hutawa, ¿eh? Karoro hutawa, ¿ya? Karoro nayaj irnakereu huta, ¿ve? Ahí ves, entonces de acuerdo al contexto, ¿ve? Entonces, karoro hutawa, ¿ve? Karoro hutawa, estoy afirmando, o puedo decir karoro irnakereu huta, ¿ve? Entonces ahí, por ejemplo, karoro irnakereu hutawa, ¿ve? Ahí ya no va, ¿no ve? Entonces un poco es de acuerdo al contexto. ¿Me dejo entender? Ya, entonces eso es más práctica, ¿no? En Aymara, esa parte, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Hanaskit, Hanich. Ya. Olek, entonces veremos esto pasado más, ¿ya? Entonces, por lo menos daremos las directrices para que ustedes puedan hacer, ¿ya? En tiempo pasado, esto terminación, diéresis, ta, ni, ñani, es para tiempo futuro, ¿no ven? Tiempo futuro. Lo anterior, el ta, eso era tiempo presente. Ahora vamos a ver tiempo futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Entonces, cuando hablamos de pasado. tiempo... perdón, pasado, ¿no? Esto es futuro. Entonces, tiempo pasado, entonces también tenemos lo que es terminación, ¿ya? Tiempo pasado. Ahora, en pasado se da dos situaciones, ¿ya? Uno es el pasado testimonial. ¿Cuándo es pasado testimonial? Cuando nosotros hemos estado, hemos presenciado, hemos actuado, ¿no ve? Hemos visto. Eso es pasado testimonial, ¿ya? Pasado testimonial. Ahora, también el pasado lejano. Ya, el pasado lejano
se utiliza, por ejemplo, no sé, una situación pasada, pero que no es reciente, ¿ya? Que no es reciente, tiene mucha data, ¿ya? Ahí además hay un tercero, ¿no? El pasado continuo, ¿ya? Entonces, esas tres situaciones se dan en tiempo pasado. Ahora, esta terminación que vamos a ver, ¿no? Tiene que ver con pasado testimonial, ¿ya? Pasado testimonial. Entonces, aquí no va a ser como en el futuro, ni va a ser como, no, en el futuro no. En el presente, ¿no? Era para el mismo, ¿no ve? Tanto en presente como en presente continuo. Aquí no va a tener alguna variación, ¿ya? Entonces, veamos tiempo pasado, pero en este caso, pasado testimonial, ¿ya? Entonces, voy a colocar testimonial. La terminación en pasado testimonial es lo siguiente, ¿ya? Primera persona, ¿no? Ya, ¿no? Ya, segunda persona, yata, ¿no? Yata. Tercera persona, diéresis, ¿sí, no? Diéresis y na, ¿no? Cuarta persona, ya, tan, ¿ya? Ahora voy a escribir un verbo, por ejemplo, no sé, ¿qué verbo podría ser? Un ejemplo. Machaña. Ya, machaña. Machaña es beber, ¿ya? Entonces, específicamente bebidas alcohólicas, ¿ya? La humaña es general, hemos dicho, ¿no ve? ¿Ya? Ahora conjugamos con este verbo que es machaña, ¿ya? Ahora, como es pasado, como ya ha pasado, entonces generalmente esto es una afirmación, entonces lo vamos a agregar la wa, ¿ya? Entonces decimos macha. Ahora quitamos el infinitivo y agregamos yat wa. Nayah machayat wa. ¿Eh? Ahora la terminación o en segunda persona, ¿no? Entonces el verbo es machaña. Voy a copiar esto. Ya, quitamos la ña. Humaj macha ya ta wa. Tercera persona, quitamos la ña. Entonces a esto colocamos la diéresis, ¿no? Jupaj macha, la terminación na, ¿no ve? ¿Sí? Ahora aquí, por lo general, para agregar el sufijo wa, elisión vocálica, jupaj machan wa. Ahora aquí, machaña, colocamos ya tan wa. Hiwasaj machaya tan wa. Eso es tiempo pasado testimonial. Nayaj machayatwa, humaj machayatawa, hupaj machanwa, hiwasaj machayatanwa. Hanajaya, hanich kun jamás. Ya te tiré una pregunta. ¿Qué pasaría si no hacemos la diéresis vocálica? ¿Estaría mal? Sí, tiene un rol importante, ¿no ve? La diéresis, ¿no ve? Alargamiento vocálico, ¿no ve? No, lo que es que en allá donde dice machangua, lo que es la A, lo que se le ha sacado. En caso de que se pronunciaría, Aquí. digamos, machanagua. Sí, no se entiende, ¿no? Entonces la práctica tiene que ver con la elección, ¿no? Ya, o lo mismo, no sé, en otra palabra, ¿no ve? Entonces medio que cambia la palabra, ¿está claro? Necesariamente para agregar la UA a esto se le quita la A.
¿Ya? ¿Está bien? País suma ya teacher. Ya. Entonces, En castellano, ¿cómo ya sería esa traducción, ya Tichiri? Esa conjugación. pasado testimonio, yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos, ¿no ve? Beber hemos dicho, ¿no ve, Machaña? O tomar, ¿no ve? Yo tomaba, tú tomabas, él tomaba, nosotros tomábamos, ¿no ve? Eso parece pasado continuo. ¿No sería yo bebí, tú bebiste, Ah, etcétera? sí, así sería la traducción, ¿no? Sí, está bien. Ahora, en pasado testimonial tiene una pequeña variación, ¿ya? O, perdón, pasado continuo, ¿ya? Entonces, esta terminación se utiliza para pasado testimonial, ¿ya? Hanat, Hanich. Ahora, ¿cómo sería plural? Entonces, para el plural voy a copiar todito. Simplemente se pluraliza, ¿no? El PXA, ¿no? PXA. Entonces, macha es este, ¿no ve? El verbo raíz, ¿no ve? Esto es verbo raíz, machaña, ¿no ve? Ya, entonces, aquí agregamos PXA, ¿no ve? Machap hayat wa. Aquí PXA, machap hayatawa, ¿no ve? Macha, aquí la terminación, pues aquí la diéresis, esto, macha, quedamos PXA, ¿no ve? Y en la A colocamos la diéresis, ¿no ve? Machaphan wa, ¿no ve? Ahora aquí colocamos PXA, ¿no ve? Hiwasanakaj o no, Hiwasanakaj, sí. Hiwasaj, ¿no? Ah, en esto caso sí, plurales, ¿no? Hiwasanakaj, machapjayatan wa. Ya, entonces, lo único que ha agregado, que lo he hecho diferente de singular, es agregar después del verbo raíz el PXA. Ya, entonces, simplemente lo he mantenido exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí la diéresis en la vocal. ¿Ya? Esta diéresis responde a esto, ¿no ve? A esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta? Esto sería Yatichiri, singular y esto sería plural. Yatichiri, Sí, disculpe, acá necesariamente se va a utilizar el wa, de acuerdo al sí, contexto. Sí. sí, de acuerdo al contexto. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza el ja. ¿Ya? Entonces, esto un poco va a variar. Entonces, en vez de wa, o sea, podemos utilizar el ja, por ejemplo, ¿no? Nayaj, nayaj machatatja, humaj machayataja, hupaj machanja, hiwasaj machayatanja. ¿No ven? Entonces, puede ser wa o ja. Y esto va a ser de acuerdo al contexto, qué es lo que queremos expresar, ¿ya? Hanahayam, Amuyasiti, Hanicha, Kunhamasa. ¿Puede volver a repetir el plural, los ejemplos del plural, por favor? Ya, exactamente es lo mismo, ¿no ven? Que singular. Entonces, machaña es raíz, ¿no ve? Oh, perdón, macha, ¿no ve? Aquí hemos quitado el infinitivo. Entonces, ahí está, macha, macha, ¿no ve? Después del macha hemos agregado, aquí está todo igual, macha, 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 macha. Lo único que hemos agregado es el P, quizá el pluralizador, ¿no ve? De verbo, ¿no ve? Esto hemos agregado, ¿sí? Y la terminación continúa exactamente, ¿no ve? Yat, yata, ahora aquí, yana, ¿no ve? Entonces aquí es diéresis y na, ¿no ve? Hemos dicho esto es con elisión vocálica, entonces solamente queda N, ¿no? Pero antes la diéresis. Esta diéresis aplicamos a la última vocal, entonces la última vocal ya es la A de PXA, ¿no ve? Entonces ahí está aplicado. El resto exactamente es lo mismo. Ya tan, ¿no ve? La terminación.
Walekit, hanech, kunhama que amuyaptate. Yatichiri, Sí. Yatichiri. si no, ¿cómo quedaría en la tercera persona de plural? Si no se pondría la wa, en ese caso, ¿cómo quedaría la palabra? No sé a qué te refieres. Entonces, quitamos a todos la UA, pues, ¿no ve? ¿Sí? Aquí, normal la vocal. ¿A eso te refieres? ¿Sí? ¿Ya? Exactamente significa lo mismo, ¿no ve? Pero según el contexto, manejamos o se maneja en tiempo pasado testimonial con wa. ¿Ya? Ahora, con wa o sin wa, el significado es lo mismo, ¿no ve? Porque hemos dicho que la wa es un sufijo que sirve solamente para afirmar, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ahí quedaría entonces manchapam na, con la A terminaría, ¿no? Sí, jupanakaj machapjana, ¿no ve? Yatichiri, yo tengo una pregunta. ¿La elisión vocálica solamente se utiliza en la tercera persona? En este caso sí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hemos visto tiempo presente, la elisión vocálica es en primera persona, ¿no ve? Y no en el resto. Entonces, esto varía de acuerdo al tiempo que estamos conjugando, ¿ya? En este caso, solamente en tercera persona, para agregar el sufijo wa. ¿Ya? Ahí suma Yatichiri. Walik. Entonces, para la siguiente clase, igual van a escribir un ejemplo en singular y plural. Si escriben más ejemplos, excelente, ¿ya? Walik, kork churtu kueñan, kunay tam bichutji. Maliki. ¿Ya? Hikisinkam, takin, walik kiparapjata, kutirur kama. Kichiri,